a tener en cuenta en este caso sería básicamente idea de presentación de un descargo, que mediante el memorando me dan plazo para poder yo hacer efectivo un descargo, realizar en este caso el mismo. Entonces ahí está la relación directa entre estos dos documentos. Bien, posteriormente veremos el oficio. Y en cuanto a lo que es el oficio, también se va a sacar una relación indirecta con quién, con el informe. Muy bien, les adelanto más o menos en el sentido, nosotros tendremos que eh, elaborar un oficio de repente y dar alguna comunicación. Pero para hacer esa comunicación más profunda, ¿ya? Para hacer esa comunicación más profunda, se puede utilizar un informe, se puede encargar a una determinada área, oficina, dependencia, para que haga más amplio el detalle y ese informe funcione como una suerte de adjunto. Eso les adelanto nada más por ahora para dedicarme a lo que es eh, por ahora el documento tal cual y ya en la siguiente sesión ahondaremos en esa referencia que les menciono con el oficio. Bien, entonces por ahora, conociendo el memorando, relación con el informe para poder hacer descargos, al igual que las anteriores sesiones, vamos a tener en cuenta la forma de trabajo a nivel de concepto. Primero hay que saber a estas alturas del curso, ya vamos más de la mitad del mismo, ¿no? Con la sesión de hoy. Es conveniente conocer la definición de un documento. ¿Para qué? Para situacionalizar, para ver en qué ocasión, en qué escenario es dable aplicar tal o cual documento. Si no tomamos en cuenta, en este caso, lo que es la teoría, entonces podemos caer en un error. Bien, entonces vamos a ver aquí sobre lo que es este informe que nos menciona. En un primer punto, indica es una exposición detallada de un tema puntual, específico. Bien, entonces hay un evento que sucede, se suscita, un evento que ocurre, y de ese evento tiene que darse pues información. De ahí deviene también lo que es un informe. Ejemplo, en una institución, una actividad de repente pro salud en favor de un compañero. Se hace todo formal para utilizar de repente instalaciones de la propia institución. Entonces, imagino ya una apoyada, es conocimiento del director de la institución. Da el permiso, pero se le tiene que dar el reporte de cómo se ha llevado todo a cabo, ¿no? Entonces, de manera sucinta, precisa, evento, realización de una apoyada pro salud de un compañero de trabajo. Bien, se puede señalar la fecha, la hora, las instalaciones que se ocuparon, a partir de qué hora, hasta qué hora duró el evento y cómo se entrega, las condiciones en las que finaliza todo. Algo puntual, específico. Bien, luego menciona también es un documento de uso interno. Bien, es un documento de uso interno.
Ello implica, bien, ello implica que trabaja dentro de la propia institución. Bien, trabaja dentro de la propia institución. Cuando veamos el oficio, de repente me van a decir, profesor, pero nos había indicado que era interno y de pronto con el oficio va a aparecer algo externo. Eh, Explicaremos ahí en su casuística, pues, cómo será el desempeño del documento en sí mismo. Pero por ahora un informe es dentro de la propia organización. Bien, me puede requerir, digamos, soy trabajador del área de almacén, me pueden requerir un informe de cómo están manejándose los almacenes de la organización, de la empresa, de la institución. Entonces, probablemente yo tendré que hacer un inventario y pues en el informe detallar, ¿no? Digamos, son 5 almacenes. La empresa cuenta con 5 almacenes destinados a los siguientes puntos. Una tablita puede ser almacén del 1 al 5, qué consta cada uno y las existencias. Para lo que son las existencias podríamos indicarle si adjunta el inventario que evidencia las existencias de los productos o de lo que se tiene en los almacenes. Bien, pero este es su interno. Una empresa A que hace ese proceso no tendría por qué ser inmiscuida una empresa B dentro del mismo, ¿no? ¿Cuál sería la relación que una empresa B quiera saber cómo va tu almacén, cómo va tu inventario, salvo que fuera tu proveedor, ¿no? De repente tengo una empresa que produce mermeladas y necesito mis proveedores de frutas. Ellos van a conocer de repente, pronostican, ¿no? Ya le hemos dado, no sé, 100 kilos en la semana de fresas y es probable que le dure solamente 15 días. Bueno, pero lo pueden pronosticar, pero porque trabajan juntos, ¿no? Empresas diferentes no pueden inmiscuirse una dentro de la competencia de la otra. Bien, luego también te dice, está caracterizado por 3 elementos. Un informe debe ser objetivo, debe ser veraz y debe ser preciso. Bien, objetivo, veraz y preciso. Al ser objetivo, aquí vamos a hacer una relación. Si es objetivo, el documento deviene en veraz. Bien, ¿por qué razón? ¿Ya? ¿Por qué razón? Cuando indicamos que es objetivo, en este caso pues el informe debe estar basado en los hechos que realmente han sucedido. Y si yo me baso en ello, implica que cumplo un criterio de verdad. Bien, de repente, para el caso genérico que les propongo, le pedimos permiso en una institución al director para llevar a cabo la apoyada para apoyar a un servidor de la institución que está pues mal de salud, ¿no? Entonces, digamos que se pronostica vender 1000 polladas. Eso, con esa es la intención para dar un apoyo pues sugerente a la persona. Bien, entonces eso es lo que se estima. De repente, desarrollada la actividad, se llegan a cubrir solamente 600. Entonces, si en el informe que le emiten al director de repente porque debe conocer más o menos cuál es el panorama, si se indica, se esperaba vender 1000 polladas,
por razones X, Y, Z, se da la situación de que solamente pudieron venderse 700, lo cual nos apena de sobremanera porque pensábamos apoyar a nuestro compañero o compañera de una manera mucho más adecuada. Si vamos a ese detalle, una cosa es la proyección, lo que compras los insumos y todo ello, pero vamos a lo que el informe te pide realmente, no que te vayas ya por las ramas. Tenías 1000, vendiste 700, listo, colócalo de esa manera. De un total de 1000 polladas proyectadas, se vendieron 700. El por qué no se vendieron las demás, eso todavía pues no es motivo de, salvo que el director indique, ¿no? De repente, a raíz de este informe se solicita, se genere un nuevo explicando el porqué de los faltantes. Bien, pero por ahora es algo que no sería pues necesario. Ya me estoy poniendo en un caso X, ¿no? ¿Por qué no me podrían haber comprado? Entonces, vamos a lo que es objetivo, lo que realmente sucedió, y de ahí sale la veracidad. Bien, el informe, si bien es un detalle, ojo, ya, si bien es un detalle, no es una narración. Bien, entonces si yo voy a dar mi informe, voy a decir, la actividad comenzó el día, se me ocurre, 10 de diciembre del año 2023, ya, a las 8 horas, extendiéndose hasta las 16 horas, entregándose local en las condiciones adecuadas, ya. Y luego empiezo a desglosar, ¿no? Se ocuparon tales ambientes, se vendieron tal cantidad de polladas. Antes de finalizar toda la actividad, se procedió a la limpieza y se entregó al encargado tal cual como se había recepcionado. Suficiente. Bien, entonces vamos ahí a lo que es preciso. Narración. De repente, trataron de limpiarlo, pero porque ya era tarde no pudieron. O porque estaban muy cansados no pudieron. Ya, esos detalles adicionales ya no van en cuanto a lo que se va a explicar. Muy bien. Entonces, simplemente vamos al punto. Todo lo que sea transversal por ahora no debe ser tomado en cuenta. Vamos literalmente a lo preciso. Bien. ¿Y cuántos puntos puedo tocar dentro de un informe? Los que tú veas por conveniente. Pero si vemos a una idea de precisión, vamos, un informe podría ser una página y estaría bien. Par de páginas, normal. 3 páginas exagerando. Pero un informe simple. ¿Ya? Un informe simple. Puede tener acompañantes adjuntos, podría ser el caso, ¿no? Podría ser el caso. Actividad de una institución donde implica, pues, rendición de cuentas, por ejemplo, época navideña. La mayoría de instituciones arman sus canastas navideñas y hay comisiones específicas que se encargan de ello. Entonces, la comisión tiene que rendir cuentas. Para rendir cuentas también utilizará sus informes. Y en esos informes, pues, ¿con qué se verá apoyada? Con boletas de compras para los productos que pueden ser parte de la canasta, ¿no? Para sustentar lo que son gastos. Bien, entonces, 2, 3 paginitas con los puntos que sean correspondientes, bien. Y si hay necesidad de adjuntarle medios probatorios en base a lo que se vaya a trabajar, bien. ¿Ya? Ahora, otro caso, si nosotros nos ponemos a pensar en trabajadores que mensualmente para recibir sus pagos, la empresa les solicita un informe con respecto a sus actividades. Ese es un informe ya muy personal del trabajador. ¿Va a tener la misma estructura que considera un informe? Sí, pero cada uno pues tiene las actividades, ¿no? De repente hay personal dedicado a docencia, incluirá dentro de su informe elaboración de material, corrección de evaluaciones, prácticas, subida de notas a sistema, plataforma, etcétera. Personal administrativo,
atención al usuario, gestión de documentos, seguimiento de casos, etcétera. Bien, entonces cada quien sabe sus funciones en un informe para evaluar las mismas y poder efectivizar un pago. ¿Adjuntaré algo? No necesariamente, ¿no? ¿Por qué? Porque ya soy personal pues dentro de la empresa. Muy bien, entonces vamos a que sea veraz. Al ser veraz es objetivo y al ser preciso, para extendernos, digamos, unas 3 paginitas, posibilidad, agregar adjuntos, dependiéndose del caso, podría ser razonable. ¿Ya? Dependiéndose del caso, podría ser razonable. Luego, justo lo que les he mencionado aquí, es naturaleza descriptiva, pero alejada de narración. Ahora, ojo, miren ustedes y relacionen detalle y descripción. Bien, esas dos palabras guardan relación, pero tienes que apuntar con qué premisa. Tienes que apuntar con la intención de trabajo, detalle, descripción, pero sin extenderse. ¿Por qué? Porque al informe lo caracteriza la precisión. Bien, pero como les he mencionado, ¿qué es lo que aquí se trata de alejar del informe? La idea narrativa. ¿Y cuándo entras a ser narrativo? Como les acabo de proponer el caso, ¿no? Si yo debía entregar un local tal cual me lo proporcionaron antes de una actividad, lamentablemente terminamos tarde porque, no sé, se tenían que desarmar escenarios, se tenían que ver X cosas, de tal manera que el tiempo no alcanzó, todos estaban cansados y entonces no se pudo pues arreglar y entregar conforme se recibió. Ahí entré en una narración, si se dan cuenta. Bien, entonces eso es lo que tenemos que evitar dentro del propio informe. Como una sugerencia, particularmente hay que evaluar la posibilidad de poder utilizar tablas en un informe. ¿Por qué? Porque resumen más rápido el caso, pero también se puede utilizar con numeraciones. Punto 1 tal cosa, punto 2 tal cosa, punto 3 tal cosa. Bien. Entonces, a ver, de esta parte de lo que es la conceptualización, me indican ustedes si nos entendemos, si estamos claros en la parte de conceptualización. Claro, como les he mencionado, un informe de actividades sí es dable. Eso también va a ser alguna variante en la estructura, sobre todo en el identificador. Bien. Entonces no olviden que básicamente aquí, bueno, no solo el informe, ¿sí? Todos los documentos que nosotros realicemos deben estar conforme a la verdad. ¿Por qué razón? Porque si un documento no está conforme a ello, entonces uno puede ser pasible de ser denunciado por el delito contra la fe pública. En el caso de una solicitud que es un requerimiento, un memorial que es un requerimiento, de todas maneras, pues, ¿no? Recuerden, en el memorial les dije, un vecino que ha sido, pues, arrestado quizás indebidamente. Lo conocemos y lo defendemos, pero resulta siendo que el vecino, pues, tenía antecedentes, que el vecino amenaza al vecindario y, pues, sobre esa amenaza lo hemos tratado de ayudar. Entonces, si yo bajo amenaza hago eso, para tratar, se entiende, de salvar mi propia integridad, ¿no? Entonces, digo, es una mala persona, pero en el documento digo que es excelente, ya estoy mintiendo, pero estoy bajo una amenaza y ya me pongo en un caso X, ¿no?
Entonces, tengan en cuenta, los documentos siempre deben estar basados en lo que es verdad. Si no, hay delitos. Y esos delitos, si se comprueban, pues tienen penas. Bien, entonces vamos a ir nuevamente a mostrar el menú y vamos a indicar ahora lo que son los usos. Ya, vamos a indicar lo que son los usos. Puntualmente aquí se les muestran dos. El primero indica validación de un hecho expresando lo que haya sucedido detalladamente, tal cual en la teoría anterior se les ha mencionado. Bien, indicación al detalle, pero no entrar en lo que es narración. Empezar a unir todos los detalles y formar una historia, una narración. Bien, ahora, siendo de uso de carácter interno, a nivel de la propia institución u organización, te dice puede estar asociado con otros documentos. Ya puede estar asociado con otros documentos. En este caso, asume el papel de un adjunto y les había mencionado el oficio al iniciar la sesión, ¿no? Al hacer un oficio, el oficio también es bastante puntual, va al grano, toca directamente el tema, pero si se necesita que se tenga pues información un poco más detallada del tema que tú vas a evaluar, entonces puedes recurrir a adjuntarle un informe, no necesariamente evaluado por la propia oficina que está emitiendo el oficio, sino con el apoyo de otras oficinas. Bien, y en ese caso va a trabajar literalmente como tal, como un adjunto. Les pongo un caso bien práctico. A lo que es requerimientos sobre antecedentes penales a nivel del ámbito legal, ¿no? Se solicitan básicamente instituciones, Ministerio Público con la Corte Superior de Justicia. ¿Ya? En este caso, Ministerio Público puede solicitar antecedentes de una persona para ver una investigación, ver si esa persona pues es reincidente o no, si ya tiene condenas o no. Entonces manda pues en la Corte Superior de Justicia está la oficina de condenas. Se comunica mediante el jefe con oficio. El jefe responde, ¿no? La persona de Perico Los Palotes no cuenta con antecedentes. Eso sería suficiente. Pero si la persona cuenta, se da a conocer sobre Perico Los Palotes que cuenta con antecedentes por tal delito, con pena efectiva por tal delito, lo cual se profundiza o se da más razón en el informe adjunto. Entonces se puede hacer, la encargada de condenas de la corte le indica pues a uno de los trabajadores que haga un informe sobre esa persona. La jefa de condenas elabora el oficio y a quien le ha solicitado que elabore ese informe, cuando se lo da, le puede emitir al Ministerio Público conjuntamente con su oficio una copia del informe elaborado. Bien, y en ese caso, ese informe tomaría la apariencia de un tipo adjunto. ¿Pero para qué? Para que se pueda entender un poco mejor lo que corresponde a una idea de requerimiento de información. Muy bien. Y con algún otro documento, profesor, particularmente les haría mención oficio informe. ¿Ya? Oficio informe. Memorando informe. Ahí tendríamos las relaciones.
Muy bien. Ahora, si regresamos al menú, tenemos aquí los tipos. Y en los tipos de informe vamos a clasificarlo por dos factores, por dos criterios a tener en consideración: el tiempo y el tema. Bien, el tiempo y el tema. En este caso, teniendo en cuenta el factor tiempo, nos va a indicar: puede ser un informe ordinario o un informe extraordinario. Bien, informe ordinario o un informe extraordinario. Para entender una idea de ordinario, no lo vayan a tomar como ordinario, algo sencillo, ¿no? Algo humilde. No, no, no. Eso es ya a nivel idioma. Por ahora, un informe ordinario, en cuanto al tiempo, identifica lo que corresponde a que el trabajador, el empleado, sabe cuándo tiene que presentar un informe. Bien, el trabajador, el empleado sabe cuándo tiene que presentar el informe. Conoce de los tiempos. Ejemplo: cuando ustedes, por ejemplo, tienen alguna persona más relacionada con el ámbito de gobierno, o de repente en algunos trabajos quizás lo hayan visto. En el ámbito gubernamental, yo les comento: personas con cargo público que al inicio de año tienen que presentar un informe sobre su patrimonio. Cuánto dinero tienen, qué propiedades poseen, si es casado, también casado o casada, propiedades, patrimonio del cónyuge. ¿Y eso para qué, profesor? ¿Cuál es la necesidad? En el ámbito gubernamental se puede evaluar, ¿no? Una persona que ha declarado tiene 3 casas, 2 camionetas, al final de año termina con 6 casas, 4 camionetas, da que pensar. Y por ahí de repente entra Contraloría. Bien, o hacen una auditoría. Entonces, esos informes en el ámbito gubernamental, estatal, no son raros, pero el trabajador sabe cuándo lo genera: anualmente. Bien, anualmente. Caso de informe ordinario. También podrían ser pequeños negocios. Diariamente cierran caja. Entonces, el encargado puede realizar su informe hacia el gerente, indicando quizás de manera diaria las incidencias del cierre de caja. De repente semanalmente lo podría hacer, quincenalmente, mensualmente, pero eso lo definen, pero el trabajador sabe cuándo lo tiene que hacer. Bien, en el caso de extraordinario, aquí ya es muy particular. Bien, un informe extraordinario, tal cual indica la palabra, deviene de casos muy particulares, casos que yo no esperaba. Suceden y requieren de la elaboración inmediata de un informe. En nuestros trabajos, de repente tienes contacto con documentación, con expedientes, con carpetas. Viene un usuario, mira su expediente, quizás no está conforme, se retira, el usuario se va a control interno, viene control interno y te pide la carpeta de esa persona.
empieza a revisar, si no hay observaciones, bien. Pero si encuentra alguna observación, inmediatamente te la hace saber y te indica que se realice el informe y que se subsane esa observación. Yo no tenía en mente de una X carpeta o expediente hacer un informe. Vino la oficina de control interno y encontró algo. Entonces me dice subsanar observaciones. No lo tenía presente, pero ocurrió. Informe extraordinario. Bien, en cuanto al tiempo, no es conocido para el empleado, para el trabajador, cuándo lo debe generar. Algo muy particular tiene que suceder para poder elaborarlo. Muy bien. Y luego tienen, en cuanto a la temática, un informe simple, como lo puede ser el informe de actividades de un trabajador, y un informe técnico, que puede ser considerado ya sus 3, de repente por ser técnico 4, un poquito más de páginas, pero sí o sí, si es informe técnico apoyado con un adjunto, un expediente técnico. Dense cuenta, ¿no? No es lo mismo que tú vayas a justificar tus actividades del mes, que vayas a indicar cuáles son los requerimientos, necesidades o planteamientos para la edificación de una nueva sede de una comisaría en un distrito, por ejemplo. Para la edificación de una nueva comisaría o una edificación en general, ¿qué se tendrá que hacer? Trabajar con ingenieros, evaluación de suelos, evaluación de repente de la zona, riesgos, etc. Arquitecto, evaluación de cómo va a ser la edificación. Planificación a nivel obreros, recursos. Entonces todo tiene que estar sustentado adecuadamente. Bien, todo tiene que estar sustentado adecuadamente. Muy bien. Entonces, a ver, en esta parte me indican si nos dejamos entender. Informe ordinario, extraordinario, simple y técnico. Ordinario, tú sabes cuándo lo tienes que hacer. Extraordinario, no lo tenías en mente, algo particular, algo inesperado sucedió y tienes que realizar el informe. Simple, directo, muy sencillo, informe de actividades, un cierre de caja, quizás. Técnico, necesitas pues un expediente para que sustente algún tipo de proyección, digámoslo así. Bien. Si estamos claros, a ver, me indican en esa tipificación, por favor. Incluso, miren, les he mencionado control interno, pero en los trabajos podría suceder también, ya podría suceder también, las oficinas de control interno hacen programaciones para literalmente pues visitar las oficinas, los despachos en fechas específicas, pero ellos las plantean. Entonces, ¿qué tipo de informe sería? ¿Uno ordinario o uno extraordinario? Si tú sabes que hay una fecha donde va a venir control interno, será del caso si alguna observación hubiese algo ordinario o extraordinario. Ordinario, correcto, porque yo sé que va a venir control interno.
quizás algo se me ha pasado, hay una observación, entonces yo sé que lo voy a tener que generar. Muy bien, entonces la diferencia creo que es bastante obvia. A nivel, ojo, también el identificador ordinario o extraordinario tendrán como si fuese el memorando, ¿no? El número, el año y la nomenclatura de siglas referente a la estructura jerárquica de la empresa. En uno simple, no necesariamente, basta con que le pongas informe suficiente. Informe de actividades suficiente. Bien, entonces ahí va a variar un poquito en el identificador. Y el informe técnico, ese, dependiendo, se le puede colocar literal informe técnico o dependiendo de dónde se presente, también se puede colocar alguna rotulación. Muy bien. Ahora, si vamos bien, entonces vamos a mostrar lo que corresponde a la estructura. Bien, vamos a mostrar lo que corresponde a la estructura. Tienen un modelo de informe aquí. Está recortado por la parte superior que falta un membrete, pero sobre el membrete ya hemos mencionado en sesiones anteriores, ¿no? Eh, corresponde al encabezado de la página el lugar donde realizarlo. Si lo colocas izquierda, derecha, centro, no hay ningún problema, es diseño. Si le colocas nombre del año, si le colocas algunas rotulaciones, depende de diseño. Luego está el identificador. Y en el identificador tienen la palabra informe, número, el número del informe, el año y las siglas. Bien, si ustedes recuerdan el memorando, cuando se les mostró siglas y se ejemplificó, ¿de dónde podemos conocer qué significan esas siglas? ¿Cómo lo podemos identificar? ¿Cómo sabemos de dónde proviene esto? En el caso aquí dice UPSP EPLL/DIR. ¿Qué sería UPSP? Ya es sobre una universidad, ¿no? Es sobre una universidad. De ejemplos anteriores, Universidad Privada San Petersen. Es un ejemplo X. EPLL. A ver, ¿qué significaría EPLL? Por ahora el nombre de la universidad no se muestra, pero es de ejemplos anteriores para hacer una correlación. En el propio documento, ¿qué significa EPLL? Ya está, la escuela, ¿no? Y eso está aquí, es un poco más explícito. Ahí está. Escuela Profesional Literatura y Lingüística. Bien. Y finalmente lo que es DIR
Si miramos a ver en la parte inferior aquí, directora de escuela. Entonces, ese DIR implica que está saliendo el documento ¿de dónde? De la dirección de la Escuela de Literatura y Lingüística de la Universidad Privada Particular San Petersen, ¿no? Entonces, para aquí, en el manejo de la estructura jerárquica, se dan cuenta, también es necesario. Bien, sobre todo por lo que se maneja en la nomenclatura. Luego, a ver, si volvemos a la muestra de estructura, ya tenemos lo que es el identificador. Bien, ya tenemos lo que es en este caso el identificador. Vamos a ver lo que corresponde a información. Ya, vamos a ver lo que corresponde a información. Esa información se parece mucho al memorando, tiene el a o el para, la persona y su cargo, el asunto. Si recuerdan, tengo problemas, profesor, en hacer mención al asunto. Entonces me acuerdo simplemente de el que se indica, o si no, ponen conocimiento. Bien, a veces nos podemos romper la cabeza tratando de darle un asunto adecuado y eso puede ser muy simple. Luego tenemos lo que es el cuerpo. Profesor, un detalle, ¿no? Esta letra E de aquí, ¿qué significa? Recuerden, por ahora lo que está cada rectangulito dentro con color son las partes netas de lo que es el documento. Lo que está por fuera simplemente es a nivel genérico todo documento que tenía, encabezamiento, el contenido o cuerpo y lo que es el cierre. Bien, eso significan esos recuadritos. El encabezamiento, primera parte del documento, cuerpo, contenido y lo que es el cierre. Para el cuerpo, a ver, miren ustedes lo que se está enmarcando. Se suele empezar un informe con una fórmula de entrada. Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de poner de su conocimiento y algo más. Bien, pero es una forma de poder iniciar en este caso. Ya, es una forma de poder iniciar. Particularmente aquí te dice, durante el año 2014 se realizaron 2 ayudantías de cátedra en una determinada escuela, conforme se detalla a continuación. Una tablita, nombres de alumno o alumna, sus respectivos quiz, el curso y también una constancia emitida. ¿Listo? Como les mencionaba también hace un momento,
podemos nosotros hacer uso de las tablitas. Me pueden organizar la información de manera más sencilla. O si gustan, se puede hacer también por el uso de numeraciones nada más. Muy bien. Y bueno, ya también aquí hay una introducción para la despedida. Este es todo cuanto tengo que informar. Hay variantes de ello, ¿eh? Es todo cuanto informa usted para los fines que estime pertinentes. Es todo cuanto informa usted para los fines que estime convenientes. Bien. Y terminando lo que es el cuerpo, ya te muestra por aquí lo que es una despedida o antefirma, la cual está rotulada con la palabra atentamente, coma. En documento anterior ya mencionamos el atentamente acompañado por el lado derecho una comita, ¿cierto? Eso es un criterio netamente gramatical expresado con la función de la coma para separar la despedida de una firma. Bien, a continuación lo que es la firma, la posfirma y el sello, sin ningún problema, y muy particular aquí mira las iniciales. Vamos a ver esas iniciales. Para el caso aquí me indiquen las iniciales CTE-MMA. ¿Sí? ¿Se acuerdan ustedes para qué se utilizaba el bloque de mayúsculas slash minúsculas? Ya, el que firma y su secretaria, secretario, asistente, asistenta, muy bien, pero se identificaba, ¿no? Las mayúsculas, el superior en grado, ¿ya? Mayúsculas, el superior en grado. Las minúsculas, el asistente, asistenta, secretario, secretaria. Bien. Y debajo tienen, a ver aquí, lo que es el CC. SCC, ¿qué significa? A ver, correcto, el con copia, ¿no? El con copia. Depende mucho también de modelo, puesto que particularmente yo preferiría más utilizar el con copia en donde, en una resolución, en una disposición quizás. En las resoluciones literalmente va a salir con copia, quizás en referencia a alguna oficina. Si es una idea de un estudiante presenta una solicitud para que tenga descuentos, entonces evalúan su caso y al final le aprueban el descuento. Entonces la resolución ahí va a salir, además de el motivo por el cual se aplica descuento, va a indicar copia para usuario, copia para caja. Muy bien.
Si fuera más de una dependencia, entonces lo colocamos por ahora en mis iniciales. Bueno, también considerar, ¿no? Podía ser el caso pequeña empresa, no tengo secretario, secretaria, asistente, asistenta. Entonces, bueno, lo puedo dejar como, digamos que fuere, ¿no? CTE, un slash, un puntito. Podría ser así. Y en las dependencias, si es más de una, digamos archivo, coma, recursos humanos se me ocurre. Bien, entonces eso también es algo que se debería tener en cuenta. Hemos mencionado que en un membrete sin ningún problema puede estar el logotipo de la empresa, puede estar, en el caso peruano, incluido el nombre del año. Al final de cuentas el membrete es un diseño. Bien, ahora, en el caso del cuerpo, lo que está en rojo, de repente lo que llama la atención es todo cuanto tengo que informar. Eso es ya parte del cuerpo, pero está anunciando la venida de ese atentamente, que en realidad sería el marcador que indica que termina ya el propio documento y pase una firmita. Bien, entonces a ver si tienen alguna consulta de esta parte de la estructura, si tuvieran alguna consulta aquí en la parte de estructura. Sí, todo bien. Para poder ver modelos, lo que es la información está contenida por el el asunto, la fecha. Quizás aquí se pueden dar cuenta, ¿es igual que el memorando o no? Esta parte de información. Asunto, fecha. ¿Guarda similitud con el memorando o no? Sí, correcto, ¿no? O para, no hay problema. Pero ¿qué le falta con respecto a un memorando? ¿Qué le falta? ¿Qué no tiene este ejemplo? Asunto, fecha. ¿Qué no tiene este ejemplo? El de, correcto, ¿no? El de. Entonces, profesor, significa que está mal su modelo. No. Recuerden que modelos de documentos hay muchos. Bien, si yo lo coloco o no lo coloco, es modelo. Tú tienes que saber cómo trabaja una institución. Tú puedes llegar con tu modelo, pero no de frente a imponerlo, ¿no? De repente lo primero te van a decir cuando trabajes con trámite administrativo, te van a pasar modelos de los documentos que se utilizan, digitales o físicos, pero te van a pasar un modelo. Ahora, vamos a ver modelos, ya, vamos a ver modelos. Hay alguno que se note difuso, pero me interesa más que se pueda apreciar lo que es el manejo de la estructura. Bien, este es el que lo acabamos de explicar, ¿no? Eh, Detalles incluso, mira, la palabra informe en mayúscula,
A ver, si vemos el siguiente, más allá de que se mire medio borrosito, ya, más allá de que se mire medio borrosito, mira, podemos indicar, ¿tiene membrete? Sí, constituido por el nombre del año. Luego también tiene lo que es el lugar y la fecha, no ubicado en la información, mira, lo tiene más arriba. El identificador, donde a mí me llama la atención esta parte de acá. Tiene un para, pero mira la palabra que usa, reverendo. Supongo que debe tener un cargo religioso para el modelo de esta parte. Esta ciudad podría ir más abajo, ojo. A ver, otros detallitos. Si ustedes analizan a nivel ortografía, pero ya lo vieran en sus máquinas, se van a dar cuenta que hay bastantes errorcitos. Bien, el asunto de por sí es muy grande. Entonces aquí tendríamos que decirle, pues, ojo. Entonces, bueno, por la primera parte, no le voy a decir totalmente mal, pero para el entorno de esta institución probablemente trabajarlo de esta manera les es razonable. Yo no puedo venir como trabajador nuevo o como un tercero, mirar y decir, no, no está bien. Puedo dar una opinión, pero tomando en el sentido constructivo, ¿no? Ahora, miren, ya dice, es grato dirigirme a usted o tengo el agrado de dirigirme a usted. La forma de trabajo, aquí dice primero. Después, a ver, evidentemente, ¿qué falta? Y ya usa las numeraciones, ¿no? Primero usa las numeraciones. La fecha está arriba, ¿no? A ver, ¿qué faltaría? Si ya me he puesto primero, ¿qué nos podría faltar? Si hay primero, yo veo el documento y asumo que debe venir segundo, tercero, cuarto, finalmente. Entonces, a nivel de conectores o estructura lógica, también tiene algunos errorcitos. Muy bien, pero de todas maneras lo ponemos como modelo. Y justo aquí, mira, al final te dice, es cuando tengo que informar a usted en honor a la verdad para los fines que estime conveniente. Ese en honor a la verdad es una expresión muy formal. Creo que nos puede hacer mirar raro el documento incluso. Muy bien. A ver, si vemos entonces entre el modelo 1 y 2, ¿cuál puede ser más razonable? ¿El de la diapositiva 7, que es la estructura también, o el de la diapositiva 8?
cuál puede ser más razonable, presentable. El primero, ¿no? Sí, el primero es el más razonable. Bien, entonces, a ver, en este punto, si tuvieran alguna consulta de lo que es esta elaboración del informe, si tuviéramos alguna consulta ahí. ¿Todo claro a nivel teórico? Lo que vamos a ejemplificar en Word es una cabecera que va a ser extensible tanto para memorando como para informe, ojo, porque el trabajar numeraciones, sangrías, eso en una solicitud lo hemos podido observar. Entonces voy a abrir mi Word. Entre que abre vamos a trabajar documento en blanco. Ya, por ejemplo, a ver, me voy a ubicar en disposición, formato o diseño de página. Bien, disposición, formato o diseño de página. Vamos a darle 00 en cuanto a lo que es el espaciado. Ya, 00. Y voy a insertar una tablita, pero primero, a ver, voy a colocar aquí memorando número 050-2024 guión, y solo voy a colocar aquí nomenclatura como referencia, ya, como en referencia a nomenclatura. Ahora sí voy a darle la tabla. Cuatro filas, 3 columnas. Y vamos a colocarle, por ejemplo, el para de asunto y fecha. Bien, para de asunto y fecha. La segunda columna solamente voy a colocar puntitos. Bien, los dos puntos. Le voy a dar negrita. Voy a hacer más delgada columna del texto y también de lo que es los dos puntos. Tengo espacio suficiente al costado para colocar valores. Bien, esto de aquí lo voy a poner centrado negrita. Debe estar en mayúsculas la palabra memorando. Ahí está. Al final, si no quiero bordes, simple, seleccionas la tabla, en diseño de tabla, a ver, algo de formato, mira, diseño de tabla o disposición, presentación, como sea tu versión de Office. Aquí tienes bordes, le puedo colocar sin borde o desde insertar, o perdón, inicio, tienes también borde sin borde, como tú gustes. Le voy a hacer un poquito más alta la tabla desde disposición o presentación. Entonces, selección, disposición o presentación. No olviden seleccionar. Si están fuera de la tabla, no van a tener opciones. Al menos dentro, o mejor aún, seleccionas disposición o presentación, márgenes de celda.
vamos a ponerle aquí, a ver, 0.15, ¿ya? Para que crezca un poquito y le dé espacio a los valores que van a ir dentro. Y ahora sí, finalmente desde diseño para la tabla, bordes, inborde. Muy bien. En algunas ocasiones estos puntitos te los dan, pero muy separados. A ver, cambio del puntero. Como muy separados, unos más pegados al texto, unos más alejados, y eso le quita pues presencia a lo que es el documento. Si desean una linecita de repente, miren, se suele utilizar lo que es una forma. En las formas le ponen una línea recta y lo ponen por aquí. Ya tendría el modelo de memorando. Si fuera memorando múltiple, le agregas nada más la palabra memorando múltiple. Muy bien. Entonces, a ver, me indican si voy bien en ese diseño. Un titulito, una tabla de 3 columnas, 4 filas, para de asunto fecha, primera columna, segunda columna los 2 puntos, y en la tercera se van probando. De todas maneras, esta linecita, si se dan cuenta, me queda un poco chueca. Entonces la voy a seleccionar, la voy a eliminar y vamos a buscar. Bien, a ver, voy a esto copiármelo debajo, mira, antes de buscar más detalle, mira, puedo colocarle aquí informe, listo. Si no quiero con el D, ya está. Si quieres una linecita, selecciono la fecha. Solo con la palabrita informe nada más para que se den cuenta, ¿ya? Y miren, a ver, la fechita. En diseño para la tabla bordes, bordes y sombreado. Le voy a indicar aquí un personalizado. Por ejemplo, a ver, de la línea triple el siguiente hacia abajo. Miren cómo le puedo poner la linecita. Selecciono, diseño para la tabla, el contorno o bordes. Podría ser aplicado desde aquí, pero quiero más posibilidades en bordes, bordes y sombreado. Personalizado, eliges un modelo y lo aplicas a uno de los costados. Bien, pero de manera muy rápida, miren cómo tengo informe y memorando sus modelitos. La linecita ya es adicional, ¿no? Bien, a ver, me dicen si me dejo entender ahí con ese modelito. Una tablita 4x3, 4 filas, 3 columnas, y solamente a colocar datos, sea informe o sea memorando, va a trabajar de manera muy semejante. La linecita, reitero, no la dibujes, selecciona la última línea
bordes, bordes y sombreado, y tú le cambias modelo personalizado, un tipo y hacia dónde lo vas a trabajar. Bien. A ver, dudas, consultas que pudiesen tener hasta ese punto sobre este modelo o en general del tema. Muy bien. Entonces, bueno, si este modelo lo tienen en cuenta, lo podrían guardar. La linecita, ojo, el personalizado es de los bordes nada más. Cuando utilizas tablas, lo ideal es utilizar diseño de tabla o disposición, presentación, pero podemos recurrir a las fichas normales para terminar un modelo. Bien, listo. Entonces, a ver, vamos a darle pase ahora a nuestro coordinador para que les pueda dar algunas referencias de cómo es la evaluación, tiempos para rendirla, y ya conmigo sería hasta el día eh, jueves, ¿no? Si no mal recuerdo, para poder completar con otro documentito, oficio, ya posteriormente será para lo que es un acta. Bien, entonces, a ver, ¿cuál es la consulta, Alfredo? Para darle pase a nuestro coordinador. Todo lo que es video, lo que es material, nuestro coordinador él lo maneja, entonces él está leyendo tu mensaje y generalmente todos se los pasa en el grupo, entonces a eso tienen que estar atentos. Bien, listo. Entonces conmigo va a ser hasta